¿Cómo estás? Ahora sí. Bien. ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar acá. Necesitaba otra vez esta conversación que ya veníamos manteniendo hace unos cuantos años. Y más ahora en este contexto, es como una especie de gran teatro para multitudes, esta grilla elevada, ¿no? Primero, felicitaciones por la enorme muestra. Yo tengo la sensación de que es una gran obra esta exhibición. Una de las primeras cosas que pensaba cuando me has narrado el proyecto de la exhibición, una de las primeras cosas que pensaba que de algún modo esta muestra es como tu propio museo, como una primera gran retrospectiva, que es una instalación porque en primer lugar modifica el espacio desde la entrada, ¿no? Y está tomado y condicionado todo este espacio por las propias piezas y por la suave conducción que obliga la estructura de la rampa, ¿no? Una de las cosas más lindas, me parece, y que en este contexto en el que estamos no ha sucedido todavía, porque la muestra inauguró y inmediatamente cerraron los espacios culturales, es que esta gran obra espera multitudes, me parece, ¿no? Porque te adjudique un objetivo de grandeza ni de gran líder de masas, ¿no? De hecho, bueno, eso es algo de lo que un poco se toca tangencialmente en obras muy puntuales, pero en tu obra de los últimos 10 años como mínimo. Sino porque creo que el querer un espacio de estas dimensiones, con esta cantidad de imágenes, con este relato que para mí es espiral hacia arriba, aguarda una cantidad de ojos que las activen inmensa, ¿no? Estos días en los que estuve pensando más puntualmente en la exhibición, voy a asumir que yo no estaba del todo en mis ánimos por las cosas que han estado pasando este último año, ¿no? Y por los grandes bucles confusos de la historia en la que estamos metidos, ¿no? Para lo cual el virus, la pandemia y la cuarentena es nada más que una aceleración de toda esa confusión, en verdad. Pero de algún modo u otro creo que coincidirás conmigo en que hace unos casi 2 décadas que la historia viene muy confundida, ¿no? Viene muy confusa. Bueno, este concepto de la posverdad lo que permite justamente es la transparencia de esta confusión histórica. Fundamentalmente la que a mí más me interesa es la confusión histórica en la que está la clase trabajadora, el proletariado o los subalternos o las minorías, como queramos decirle ahora que tenemos muchas más denominaciones, ¿no? Y creo que esa confusión, me parece, hay un autor, estaba releyendo justamente en esta confusión, en esta especie de desamparo en el que estamos, ¿no? No sé si vos te sentirás igual. En parte viendo las obras, asumo que sí, algunas obras fundamentalmente, asumo que hay una especie de sensación de desamparo frente a los proyectos políticos, frente a las pequeñas revoluciones locales, a los estallidos de bronca, a la desubicación de izquierdas y derechas, esta última gran idea de que ahora la rebelión está del lado de la derecha, ¿no? de que son los que conducen las rebeliones, aunque sean urbanas, burguesas o de clase media alta, ¿no? Y leía un autor que es Mark Fisher, que es quizás el que más ha tematizado esta sensación de que del desamparo hacia adelante que hay, ¿no? Y él decía que de algún modo los trabajadores en este sistema en el que estamos
Somos como los judíos errantes, ¿no? Que ya han dejado atrás la esclavitud a la que no quieren volver, ese modelo industrial fabril, ¿no? Recluidos en un espacio. Se ha dejado atrás inclusive los modelos sindicales y algunos de los gobiernos políticos, perdón, algunos de las estructuras políticas más relevantes del siglo pasado, pero aún así no hay ninguna tierra cercana a donde caminar, ¿no? Y recordaba que eso es, digo, esa figura del judío errante, ¿no? como la crea Fisher, tiene un poco que ver con esa referencia que aquellas veces en que nosotros nos juntábamos hace 8 años atrás, 7 años atrás, en uno de tus espacios de taller, que yo tomaba esta referencia de Lyotard, ¿no? Donde él cuenta que a través de las generaciones, como no había traspaso del relato de cómo llegar al bosque y cómo orar a un Dios, se iba perdiendo y se iba haciendo abstracta ese relato intergeneracional, ¿no? Creo que acá es donde otra vez vuelve a pegar el bucle de algún modo esta exhibición, porque me parece que al menos en este primer nivel, y digo nivel en el sentido más evidente, ¿no? En esta primera parte de ingreso, hay obras que están, las primeras son entre oscuras, confusas, voluntariamente creo que está entre las caras con sus ojos y sus bocas abismadas de algún modo, ¿no? Con estas constelaciones, sin reconocimiento, con estas chorreados negros o incluso con las tinturas sobre los textos, que no por casualidad son textos de Lenin. Creo que en esta primera instancia de la exhibición hay una especie de gran confusión y también por sus negatividades, ¿no? Todos son sus negatividades. Lo que se lee es lo que no está oculto por la pintura. Lo que se ve de esos rostros es lo que no está recortado. Están estos grandes estandartes que van abriendo por su negatividad hacia el fondo y que cuando vi la exhibición me generó una terrible angustia, o mejor dicho, acompañó la angustia en la que yo venía, ¿no? Ahora, creo que a medida que se va subiendo por esta rampa, cuyo primer estadio, cuya primera etapa es esta donde estamos nosotros, que estamos charlando, que no es menor que en esta primera etapa estemos conversando, en este banco estemos conversando, que también está pensado como en un lugar de conversación, de creación, de improvisación, de charlas. Digo, es un espacio semipúblico, pero sí construido por vos para que sucedan cosas acá adentro. Ahí es donde digo que creo que la exhibición es una gran instalación que favorece o reclama la presencia de acciones, de multitudes, sean multitudes en un sentido numerario, en un sentido de cómo se abroquelan las personas que están acá adentro. Y pensaba también que mientras que el ingreso tiene esta negatividad, esta oscuridad, esta confusión, ¿sí? El tránsito hacia arriba es muy suave. Es muy suave, es pausado, a su vez es frágil, porque uno conoce más o menos cuando va subiendo la estabilidad o la inestabilidad de estas maderas, le da miedo, ¿no? Todo lo metafórico que eso tiene para el cuerpo de quien transita una instalación por primera vez y no la construyó y no la pensó como es tu caso,
y que además desde abajo hacia arriba se vaya iluminando, literalmente se van iluminando las piezas. Eso es una gran, es un gran síntoma de en lo que se va convirtiendo en el bucle este hacia arriba, en lo que se va convirtiendo en la exhibición. Venía para acá y pensaba, no, ayer en un momento dado pensaba en esto de el atajo, ¿no? En el nombre del atajo. Nunca te pregunté por qué era el atajo. Creo que quise no saber o no, podía no saberlo. Y pensaba que de algún modo u otro, esto no es nada muy esclarecedor, ¿no? Lo que voy a decir, pero un atajo no es algo que genere ventajas, ¿no? Me parece que lo positivo de un atajo es que un atajo, primero, alguien te lleva a un atajo, alguien te cuenta dónde está un atajo. Un atajo me parece que se descubre en la experiencia de las alternativas al camino pautado, justamente. Insisto, no es de que apresure, ¿sí? No es algo que esté buscado para llegar más rápido a un lugar. De hecho, una de las cosas que más ha hecho este virus y esta cuarentena es acelerar, esto que decíamos antes, acelerar la confusión de la historia. Lo que hace un atajo es tomar otro camino justamente, quizás para llegar hacia lo mismo, que no sabemos qué es. A eso vuelvo otra vez a esta cuestión de la errancia en la que estamos. Creo que en esta errancia no lo vamos a solucionar, ni en esta muestra, ni me pongo pesimista, quizás por haber leído a Fisher ayer, pero no lo vamos a solucionar ni siquiera en vida, ¿no? Perdón, chicos también, pero me parece que no lo vamos a solucionar. Sí está bueno encontrar atajos, sí está bueno encontrar eso, porque son descubrimientos humanos los atajos. No son construcciones abstractas de un estado municipal o un distrito provincial, lo que sea, que hace la ruta, ¿no? Bueno, y en todo este contexto, además, donde la obra pública en Argentina está puesta en debate, los atajos se vuelven sitios interesantes, porque tienen la medida del cuerpo, también como esta rampa, ¿no? Creo que la rampa es de algún modo este atajo hacia arriba, y no hacia arriba por una cuestión espiritual o hacia arriba por una cuestión política, ¿no? Sino que es el lugar donde está la luz, justamente allá arriba, donde está iluminado, donde estas piezas están iluminadas. Algo que recuperé, hay una pieza de la exhibición que me encanta, que son las tríadas. Creo que te las habré mencionado desde que me contaste, desde que vi algunas primeras hasta que vine y demás, son las que más me gustan, al menos de esta primera etapa. Creo que para empezar, esas tríadas colaboran con la confusión del inicio de estos dos primeros grandes pasillos para entrar, y a su vez tienen una especie de gran amanecer de una verdad, no importa cuál ahora, ¿no? Digo, porque en la confusión en la que uno ingresa, en esas tríadas amanece algo. Por un lado creo que amanece esta cuestión de que son, ¿cómo se dice? Son, corregime, ¿no? Si me equivoco, pero son collage de algún modo, construidos maquínicamente, como tú estás decir, o azarosamente, con enciclopedias de consumo de clase media, ¿no? Todos hemos tenido algunas de esas. Mi abuelo, por ejemplo, era íntimo amante, y yo las tengo, de las enciclopedias Barça, ¿no? Esas enciclopedias que eran como una especie de gran legado generacional en las familias donde los únicos libros eran esos, u otras, algunas joyitas. Y una de las cosas que más pretende hacer una enciclopedia es aclarar, ¿no? Y al momento en el que estamos, sabemos perfectamente que ese modo de construcción del conocimiento moderno no nos sirve. Ya no nos es cómodo.
Y me parece interesante que en esa necesidad de aclarar de las enciclopedias, vos le das un orden completamente nuevo, distinto al pensado de esa gran, ¿cómo decirlo? Gran bodoque de conocimiento, y se señalan, insisto en esto de que vos no lo señalás, de que no estás diciendo acá pasa esto, acá pasa lo otro. Se señalan, suceden delante de los ojos. Vamos a ser conscientes de que yo estaba viendo la exhibición, quiero ser bien claro con que esto es una reconstrucción de un momento, de una experiencia estética, por decirlo de algún modo, ¿no? Se señalan nuevas conexiones posibles, ¿no? Son nuevos problemas con las viejas imágenes, lo que sucede en esas tríadas. Y me parece que ahí se esconde algo de lo que te escribí el otro día, sobre los procedimientos del surrealismo, ¿no? Hay algo del surrealismo que hoy está muy ya entretejido, ¿no? Con la civilización que nos han construido o en la que estamos metidos. Y yo creo, esto es una hipótesis al margen, no al margen, esto es una hipótesis quizás más específicamente sobre el arte argentino, donde vos estás involucrado, y creo que hay una especie de gran batalla sobre el valor del surrealismo, ¿no? Vos tenés una posición, manifestás una posición con esta exhibición. Y esa posición para mí dice que algo que dicen unos muchachos que a vos te caen muy bien, que estuve releyendo justamente a lo que volví para pensar esta exhibición, que son los situacionistas, ¿no? Tengo recuerdo de esas primeras conversaciones que hemos tenido, que gran parte de algunos de tus procedimientos están embebidos por las nuevas formas de pensar el surrealismo que tienen los situacionistas. Y lo más claro que ellos han visto, me parece, es algo que vos a través de tu obra estás permitiendo ver, y es que de algún modo u otro el surrealismo está acabado fundamentalmente a partir de que está anclado en la sociedad, ¿no? El surrealismo no ha triunfado porque hoy cualquier persona diga que tal cosa es surreal, sino que fundamentalmente eso es una manifestación de su derrota, porque uno de los objetivos del surrealismo no era solamente liberar el inconsciente, sino también modificar el mundo. Sabemos que los dos grandes pilares del surrealismo son Freud y Marx. Bueno, lo de Freud más o menos que estaba bien rumbeado, pero se ha terminado, o mejor dicho, se ha desenvuelto el surrealismo en una forma autoexpresiva, te lo contaba el otro día, una forma autoexpresiva de manifestación individual, de imaginación, ¿no? Una especie de desencadenamiento del imaginario personal que, como dicen los situacionistas, termina en un ocultismo senil, ¿no? Lo dicen así. Y es una maravilla eso, porque cuando hablan del ocultismo están hablando no de lo que no está dicho o de lo confuso, insisto en esta cuestión de la confusión, ¿no? Sino que están hablando de cómo el surrealismo, después de, me parece a mí, como ellos lo observan, ¿no? Después de la Segunda Guerra, para mí, desde la muerte de Trotsky en adelante, ¿no? Desde el 40 en adelante, lo que ha hecho fue huir hacia lo menos real, ¿no? Creo que hoy el surrealismo que vemos hoy, más o menos, de algún modo, en el arte argentino, tiene que ver con esa huida desde lo real a otros lugares, con una fe hermosa a veces, puesta en que el imaginario y la monstruosidad y la liberación del inconsciente es lo que nos va
a sacar de este pozo en el que estamos, cuando en verdad yo creo, como los situacionistas, y creo que, no sé si como vos, pero sí como tu obra, que lo que nos va a sacar de ahí es hacer una intervención en la vida cotidiana, no en el sentido de la performance, que esto de algún modo lo es, porque fue pensada así, va a haber performance en esta gran instalación, sino fundamentalmente como una intervención con las cosas cotidianas. Ahí es donde vuelvo a tus piezas, ¿no? Creo que lo que haces con las páginas de Lenin, con las enciclopedias, con las firmas de pinturas rescatadas en los mercados de pulga, con tu propia obra, que sé que está oculta acá en esta exhibición, con todas esas cosas no surrealistas, les haces decir cosas surrealistas. Y cuando me refiero a surrealismo me refiero a justamente marcar el absurdo en el que está la civilización occidental, al menos. Y en el que está hace más de un siglo seguro. Lo que ha hecho el surrealismo justamente es marcar la poca sintonía que hay entre las palabras que enuncian la clase dirigente o la clase dominante, digamos, y la realidad que vemos. Eso ya es surrealista, efectivamente, ¿no? Ahí hay un absurdo. Bueno, efectivamente lo que para mí hace el surrealismo que vos cabalgás, que vos conducís, esa bruma surreal en la que están envueltos tus brazos, tu cuerpo, tus ojos y tu materialidad, me parece que ahí está en marcar y seguir marcando ese absurdo surreal en el que vivimos hace más de un siglo, ¿no? Ahora, creo que tenía más cosas anotadas. Esto del surrealismo, me parece que hay ¿cómo decirlo? No sé si una salida, ¿no? Pero sí al menos creo que en la exhibición, porque todavía no llegamos arriba, de algún modo, ¿no? Y creo que hay una respuesta, me parece, en la muestra. Yo lo había notado de un modo un poco más amable que el que seguramente lo pueda llegar a decir, pero me parece que la respuesta acá está en que, pese a estos ocultamientos que hay abajo, arriba no hay ningún solo ocultamiento, ¿no? Arriba hay palabras, arriba hay imágenes populares, arriba hay descripciones de cuadros. Cuido con lo tan caro que es eso para el vínculo entre el arte y lo popular, ¿no? Arriba se hacen presentes personas describiendo cuadros, se hacen presentes personas que no conocemos, que nunca fueron conocidas salvo por sus familias, como Julio Romero, por ejemplo, digo, esta firma que recuerdo ahora, ¿no? Y como el pintor Nani, que es para mí la pieza central, para mí no, perdón, está puesta así en la exhibición, no ingenuamente, porque me parece que es la ventanita por donde huir, ¿no? Esa pintura que ni siquiera está tocada por tu mano, es una pieza, ahí es como una especie de objet trouvé, como dirían los surrealistas, ¿no? Es esta presentación de algo ya existente, que no me importa si está en este museo o en otra galería o en qué lugar, acá lo importante es que tu ojo lo eligió. Y ahí en ese sitio, yo insisto mucho con el tema de la ternura, ¿no? Pero en ese sitio, en esa pieza para mí es donde se resuelve por claridad, por excesiva claridad, ¿no? Es una pieza donde atrás está su título, su año, hay una carta fechada con nombre y apellido y con una narración respecto a quién se enviaba esa pintura. Y eso teje algo tan... esa pintura intentó tejer, porque es una correspondencia
como decía vos, fallida, exactamente, teje una amistad, teje un vínculo afectivo. Intentó tejerlo, lo tejió seguramente porque es un paso de una amistad muy larga entre este pintor y otra familia que desconocemos también, ¿no? Y me parece que en esa recuperación de esa pintura y de estos pintores que vos hace, corregime, pero 10 años más o menos que venís trabajando con más todavía, sí, más todavía, casi 15, ¿no? Sí, no sé. la primera que yo recuerdo, la primera fue hace 20 años. 20 años. Siendo estudiante en la universidad en México, ¿no? Sí. Por un ejercicio, ¿no? Justo, en el 2001, justo. Algo que quizás es evidente, pero no sé, me parece que es crucial volver a manifestarlo, ¿no? En estos pintores desconocidos no es una recuperación y un festejo de la ingenuidad y una especie de burla tierna sobre sus modos de pintar, ¿no? y sobre las pretensiones. Que en realidad la pretensión de este pintor Nani era simplemente enviarle un cuadro pintado por él de una vista de la boca a un amigo en Venezuela, ¿no? Me parece que lo importante de esto es que estos pintores, insisto en la palabra amateur y no pintores ingenuos o pintores no oficiales, como se quiera decir, para estos pintores representan lo que Marx y Engels esperaban del arte en un mundo comunista, que era, no va a haber más pintores, no va a haber más escultores, sino que va a haber gente que pinta, simplemente, ¿no? Ahí arriba, me parece, en ese lugar, quizás con una lectura excesivamente marxista de mi lado, por haberlo visto de ese modo, ahí es donde se abre no solamente esta lectura marxista, digo, sino también esta idea del objeto como transicional, como una especie de comodín entre, que ayuda a la construcción de una fraternidad. Entre dos personas, entre dos familias, entre dos territorios como Argentina y Venezuela. Además, no sé si esto es una infidencia decirlo, ¿no? Pero ahí es donde el barrio se mete sin ser evidente. Y no solamente por su imagen, yo sé porque me has contado que en esta descomposición, que en una vista muy rápida e injusta, uno podría creer que esto es un procedimiento conceptual, ¿no? Y bla. Por supuesto, también. Pero, insisto, sé porque me has contado que los colores en los que están descompuesta la paleta abstracta de esa pintura de Nani, esos colores fueron comprados en una pinturería del barrio. No solamente para ser fiel, ¿no? Sino porque está acá, está a mano, ¿por qué no utilizarlo? ¿No? Creo que ahí es donde de algún modo, pese a que además el espacio se abre en ese sector de la exhibición, creo que el puntum, como decís, se hace mucho más chico. El ojo va directamente ahí, la pintura está desnuda ahí, en el sentido más físico, más material del término. No hay nada que se oculte, está todo acá en carne viva, incluso sus colores, ¿no? Ahí creo que está como el sumum, me parece, de... mirá qué loco, ¿no? Porque una persona como vos que ha trabajado incansablemente interviniendo obras de artistas desconocidos, el pico más alto es solamente la presentación de una de las obras y nada más. Pero bueno, ese es el resultado de haber construido una carrera sobre la base de eso. Mirá qué loco que justamente ese sea el punto más dorado, no sé cómo decirlo, ¿no? de ese recorrido. Y lo que sucede allá atrás, que es al mismo tiempo
lo primero que yo pensé cuando lo vi, quizás por los ecos de tradición gráfica que hay en tus intervenciones, lo primero que yo vi, que yo sentí es que estaba en una imprenta, en un taller de un tipógrafo antiguo, digo, ¿no? Quizás por esta máquina de madera, por este mueble de madera que a mí me hizo pensar en una máquina de imprenta, digo, hace muchos, muchos años atrás, ¿no? Cuando ni existía el capitalismo como hoy lo conocemos, ni como lo conocieron nuestros tatarabuelos. Pero ahí, en ese sector, me parece que sucede algo muy lindo. No es solamente un traspaso, una ojeada a procedimientos que has tenido en proyectos tuyos anteriores, ¿no? Porque creo que lo que es más lindo ahí es que no estás cometiendo no sé cómo decirlo, pero esta acción tan banal de la cultura hoy, que es crear autores, ¿no? ¿Viste? Digo, el libro de Macri no lo escribió Macri, el libro de Vidal tampoco lo escribió Vidal, y así. La cantidad como se llama, ghostwriters, ¿no? De autores no autores, es muy sintomática. E incluso la creación de autores se ve incluso en la música, ¿sí? Eso es un síntoma clásico de la cultura hoy. Fundamentalmente cuando se queda sin sus procedimientos madres, que son los de la cultura moderna, ¿no? Pero lo que sucede arriba es que más que crear autores, esto es a través de las firmas, que ya existen, ¿no? Pero a través de las firmas, a través de la descripción grafológica de las firmas, y la construcción, y la carta astral, la creación dialogada de algún modo entre los retratos supuestos de estas firmas. Se está construyendo una vida ahí. No estás inventando un autor solamente, estás construyendo una vida. Y me parece que ahí, en esa fe, de algún modo, donde la carta astral es solamente una de las herramientas para crear una vida, ¿no? También para eso se necesita una escritura, se necesita una imagen, una narración sobre la imagen también. En esa creación de vida que sucede ahí está otro de los puntos de escape, me parece, la confusión esta histórica, civilizatoria, desamparo que hay en esta primera instancia, ¿no? de la exhibición. Y estás creando vida a partir de firmas de estos pintores que has recolectado en distintos mercados de pulga, vale la pena decirlo, ¿no? de varias partes del mundo, ¿no? Sí, estos en específico son de acá. Ah, estos son de acá. Sí. Son de acá de La Boca. No, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Mejor todavía. Claro, es cierto. Son 20. 20 reconstrucciones de personajes. De personajes. Que ahora ya empezamos con la etapa de trabajar con los actores estos personajes, ¿no? Van a vestir de alguna manera esa identidad y la van a echar a andar. Por un lado, esta idea como de retrato, justo, retratado y descripto, o sea, por una pericia casi, un dictamen policial, y por otro lado, una interpretación ilustrada que a la hora de mezclarlas o de poner mitad y mitad cada una, dan esta suerte como de personaje con su lado A y su lado B, ¿no? Como su lado oscuro o su alter ego, no sabemos. Es un disparador, una nota al pie que va a estar para los actores, que ellos van a poder manipular eso, ¿no? Y por eso también la ropa atrás tuyo tiene que ver con eso, ¿no? Como calzarse la vestimenta y empezar a dictarles esta descripción grafológica, psicológica y técnica de las firmas, donde ellos van asumiendo corpóreamente el personaje y lo van a ir modelando.
Sí, eso, bueno, que ya está sucediendo, sí. Sí, me he olvidado de esa parte además, ¿no? Que en esta creación en esta construcción de personajes, es como de algún modo u otro recuperarlos, ¿no? Intentar volverlos a la vida a estas firmas. Sí. Creo que ahí es un punto hermosísimo, porque además, digo, se recupera el cuerpo que no está presente en el resto de las piezas. Bueno, una de las cosas que pensaba que, bueno, que tiene que ver con esto de la construcción de esta instalación, ¿no? Y de lo que me pasó a mí al inicio del recorrido, y es que no hay la creación de una narrativa en cada una de las piezas, no es que suceden cosas, no hay como decíamos, esta imaginación desbordada de un escenario o un paisaje construido oníricamente, no es ese surrealismo, es un surrealismo, como decía antes, más abandónico, en el sentido de que estamos solos frente a esas piezas y no somos más que nosotros mismos ahí delante, ¿no? Sí, como tomo eso que decías en relación a tal vez un surrealismo situado, ¿no? Sí. Con esa idea del situacionismo, del errabundeo, esa cosa como de perderse. El perderse también lo veo, que esto lo mencionaste, ¿no? Como el escape, ¿no? Como la puerta o la ventana, justo el cuadro de Nanin es el escape. Bueno, el escape a esa experiencia situada que hay que atravesar. Hay que atravesar esta cosa sórdida, hay que atravesar este bullicio que viene desde afuera y va trayendo ese rumiar constante. Exacto, totalmente. Y esto que vos bien nombrás sobre la confusión, ¿no? Hay que atravesar la confusión para poder tener una vía de escape, ¿no? Sí, y eso que arriba hay mucha claridad. No solamente, insisto, en el sentido de los tonos de las piezas, sino que hay mucha claridad en la lectura. Estás evidentemente exhibiendo esa construcción de esos personajes, tal cosa es tal otra cosa. Hay como una voluntad de querer mostrar esos procedimientos, ¿no? Y una de las cosas que pensaba también con respecto a esas piezas, ¿no? a esa recuperación de esos ¿cómo decirle? De esos, sí, de esas pinturas, ¿no? Es que con la creación de un archivo de esas cosas se está haciendo algo que es muy necesario últimamente, y que lateralmente vos lo hacés, que es otro tipo de justicia, que es lo que se llama usualmente justicia cognoscitiva, ¿no? Y es permitir tener no solamente una tolerancia con otras formas de conocimiento, sino fundamentalmente comprometerse con otras formas de conocimiento. Y esa justicia cognoscitiva yo creo que está acá en la medida en que están presentes con toda su contundencia estos pintores que no vienen de ningún lado claro y evidente, que trabajan de otros modos, están presentes en esas descripciones de chicos, chicas, chiques del barrio que han descrito una pintura que recordaban, y que a través de eso se da una especie de gran reverberancia de otras imágenes.
ahí están ubicados en este circuito de creación de imágenes, y ahí es donde se da, me parece, esta justicia cognitiva de un conocimiento distinto al que nosotros hemos transitado, ¿no? Y es donde vuelvo a esta cuestión del atajo, para mí. El atajo es eso, es marcar cómo en el conocimiento de otro camino distinto, experiencial, humano, corporal, uno se abre el atajo, ¿no? Entre cosas, y como decíamos, es un secreto que se transmite. Yo te voy a decir dónde hay un atajo, ¿no? No están señalados los atajos. Pero ahí en la perduración del atajo y de estos personajes que están hablando sordamente en la exhibición, en cada una de estas pinturas que van para arriba, y en cada una de las piezas que están reconstruidas, de las firmas que están reconstruidas y de las voces que están escritas de las personas que describen cuadros, ahí se está haciendo justicia cognitiva, sin ser vulgarmente ingenuo, sin ser proselitista ni demagógico en un sentido de clase, fundamentalmente, ¿no? Nos está queriendo recuperar acá lo que nosotros creemos que es lo popular. Lo popular está acá, está silenciosamente en estas piezas, porque así esta es la temperatura, ¿no? de estos saberes populares. ¿Sí? Sí, perdóname, acabo de visualizar algo, esto sobre lo cognoscitivo y lo colectivo. Pienso que también esta idea de obra abierta en relación a lo del nuevo lenguaje, que hay un abecedario que se va a trabajar, pero claro, viene de ahí. Viene de esa cosa justamente de cultura popular, como entre la herencia de la experiencia, ¿no? Y la búsqueda del atajo, justamente. Hay algo que se realizó, o sea, como la idea del relato oral, solo que todavía no tenemos las herramientas para poder descifrarlo. Por eso es un nuevo lenguaje. Sí. A la vez es una lápida, ya es concreta, ya pasó, pero necesitamos echar a andar esa maquinaria de comunicacional. Esto es un poco lo que estamos haciendo, problemáticas históricas, lingüísticas, semióticas, hasta fonoaudiólogas. Y también darle todo estos conjuntos de saberes a los actores para que ellos también jueguen con eso, y también como las entrevistas, todas esas capas forman este nuevo lenguaje que a simple vista no podemos decodificar todavía. Pero para eso es obra abierta, como para justamente encontrarle la sonoridad a eso, ¿no? A cada letra. Sí, yo pensaba en eso, que quizás es la última pieza, de algún modo, en el recorrido ascendente de la exhibición, ese abecedario. Creo que es la pieza que tiene más fe incluida. Más fe, digo, más, no sé si la palabra es esperanza, ¿no? Pero justamente por esta cuestión que decís vos, que es una obra abierta, es la creación de un abecedario, es la posibilidad de una nueva lengua. Y es cierto que las lenguas son horizontes cortos de algún modo, ¿no? Es el territorio que hemos heredado para comunicar lo que queremos, lo que sentimos, lo que reclamamos, lo que deseamos. Quizás está ahí justamente. Esta herramienta nueva sea precisamente un idioma, una lengua, un abecedario, que no es suficiente, por supuesto. Digo, tener nuevas letras
no implica específicamente un nuevo lenguaje. Para eso hace falta una gramática, que es decir, cómo se interrelacionan esas letras. Las letras, de algún modo, ahora pienso, cuando éramos chicos, a veces había estas figuras de cómo hacer palabras con los cuerpos, ¿no? Y bueno, es una gran ¿cómo decirlo?, género, de algún modo, de los manuscritos antiguos, ¿no? Letras al revés, cuerpos con formas de letras. Y de algún modo u otro creo que también un nuevo abecedario es un conjunto de individualidades, y justamente la gramática es poder poner en una nueva relación para generar un lenguaje y, ¿por qué no?, el futuro de salida. El futuro de salida no, la salida a futuro, ¿no? Ahí es donde está esa ventana por donde escapar, o por donde, bueno, si hay confusión, efectivamente, si hay una confusión histórica, si hay un desamparo evidente, volvamos a cero. Creemos un abecedario completamente nuevo y vemos qué podemos hacer con eso, ¿no? Y creo que ahí es donde está, para mí, en el recorrido que hice la otra vez, en esa sensación de que iba saliendo de la confusión lentamente, pausadamente, a través de madera, que la madera además tiene una temperatura muy linda, en esa salida rápida de la confusión, encontrar un abecedario, una nueva posibilidad de lenguaje es una de las mejores salidas posibles. Y ahí creo que la muestra es una gran obra y una gran retrospectiva de lo que has venido haciendo estos últimos años. Ayer de la noche me puse a buscar qué poema podía leer, porque creo que la poesía tiene formas particulares donde se van como en la Matrix, ¿no? Se van observando. Bueno, es otra forma de conocimiento también la poesía, justo que hablábamos de la justicia cognoscitiva. Y elegí dos poemas que tienen que ver con cosas distintas, una con esta cuestión de la materialidad del otro conocimiento que no somos nosotros, y el otro con lo que subyace de algún modo en la exhibición, que es la política en sentido territorial, ¿no? Y cuál es la encrucijada histórica en la que estamos. Este primer poema es de un libro de Graciela Cross, una poeta argentina, que se llama La cuna de Newton. Creo que o te lo he mencionado alguna vez o te lo he enviado. Se llama Un león en la nieve. Escribe sobre la mesa de la cocina, en un cuaderno de tapas duras, forrado de rojo. Anota la fecha sobre el margen izquierdo y después cosas como llevar 2 bolsas cemento, obra castelar. Pagué 200 pesos, varela, adelanto, reboque fino. Vecino, anoche estuve a punto de matarlo. Es mi padre. Escribe, pero no hace literatura. Su estilo se remite al registro del caos. Es mi padre. Narra sus transacciones con el mundo. Creo que es el cuaderno de tapas duras y esa forma de encontrar esas transacciones con el mundo en esas libretas o en estos cuadros que están acá, que nos rodean hoy, en esa materialidad está esta fe, ¿no? Esta salida. Y el otro poema es de José Ángel Cuevas, un poeta chileno, que cuenta un poco, para mí, es un poco largo, ¿me permiten? Perdón, no creo. No hace falta quizás mencionar el contexto chileno de construcción de este poema, es post-Pinochet, pero es una generación de un poeta de una generación que ha atravesado la dictadura y está viendo cómo cambia el mundo después de Pinochet y después de 17 años de dictadura, ¿no? Se llama Grandes borracheras con mi amigo Talo Tilo, el culpable de todo.
Tal Otilo, mi ex amigo, embarcarse en locas discusiones, durante unos 15 años a lo menos. La política correcta de los gobiernos del mundo socialista, que mantuvo sus 50.000 libros de bolsillo, Lenin, Stalin, Zinoviev y compañía. Tal Otilo justificó siempre el muro de Berlín, la invasión a Checoslovaquia en contra de cualquier provocación imperialista. Tal Otilo no tuvo nunca un mundo personal, ese engendro de la burguesía. El hombre era para él solo una superestructura, imposible abordar asuntos amorosos, dinero, cosas familiares. Con frecuencia fue acusado de revisionista y vacilante en la defensa de la URSS, la heroica construcción del socialismo, llena las barras de botellas vacías y el cerebro ardiendo, que el otro terminase de argumentar para írsele encima con todo, golpear la mesa, tirar la frase clase obrera, vanguardia proletaria. Yo dije, el pobre de Guevara murió en esas selvas, ese máximo idealista y voluntarista, entre árboles y pájaros, imaginándolo casi, pero Talo, el partido hizo bien en no apoyarlo. No existía situación revolucionaria en rigor, ni hubo desarrollo de los medios de producción capitalistas, esa frase del imperialismo, caretas, y gritaba al amanecer, el partido no es tonto, el partido saldrá fortalecido, se ha perdido una batalla pero no la guerra, el dictador tiene los días contados. Tal Otilo siempre tuvo fe ciega, siempre, en la fuerza irreversible del campo socialista y su vanguardia, mas, hay que decirlo, con el alcohol las concepciones leninistas se le habían comenzado a vinagrar. Confundía el qué hacer con las dos tácticas, el Estado y la revolución, sus citas. Tal Otilo se creía indestructible el pobre, pero no fue capaz, no quiso nunca poner en el tapete sus propias condiciones subjetivas, hablar como verdadero amigo alguna vez, eso no interesa, sino el avance de la invencible, la acerada Unión Soviética, vanguardia del futuro, que se abría paso en gloria y majestad por entre un río de botellas verdes, ya bebidas, y la cabeza de mi amigo, Tal Otilo, sobre el mantel de seda, roncando y la panera. Gracias por la invitación. Gracias, hermano.